bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús. Qué grata bendición poder estar acá una vez más. Amén. Dispuestos para compartir la palabra de Dios con el deseo, con el anhelo de aprender algo más, de aprender algo nuevo. Les habla su pastor y amigo Eduardo David Taborda. Bienvenidos a su programa Descanso para tu alma. Como siempre, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, des like y puedas compartirlo con muchas otras personas, con todas aquellas personas que tú consideres les pueda ser de bendición y de gran edificación la palabra en esta hora. Así que bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, para el día de hoy tenemos un tema el cual hemos llamado Los Ángeles. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Existen muchos mitos y existen muchos pensamientos y muchas doctrinas en torno de los ángeles. Pero realmente, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a mirar la escritura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 4 y el verso 11. San Mateo, capítulo número 4 y el verso 11, y dice así: El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. He aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, analizando un poco el tema de los ángeles, estaba mirando y estaba leyendo por allí que es una doctrina que no es exclusiva del cristianismo, sino que también es compartida por algunos otros grupos o denominaciones religiosas. Por ejemplo, el judaísmo también cree en los ángeles. El Islam también cree en los ángeles. Se comparte esta doctrina. Pero alrededor del tema de los ángeles se manejan muchos tabús, se manejan muchos conceptos, se manejan muchas ideas, se han grabado películas, se han hecho videos, se han hecho canciones, una cantidad de cosas que se refieren a los ángeles. Por ejemplo, pensar que los ángeles se pueden enamorar de mujeres humanas y tener hijos con ellas, tener relaciones sexuales, algunos nombres de ángeles famosos que han surgido. Se entretejen muchas ideas, muchos conceptos que caminan entre nosotros, que están en medio de nosotros. Se habla del ángel de la guarda, en fin, todo este tipo de ideas. Y vamos a tratar de mirar por la palabra de Dios, entonces realmente, ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué hacen? ¿Por qué existen? ¿Y cuál es su función? Bueno, creo que la Biblia habla ampliamente acerca de la existencia de los ángeles. No es tanto pensar o tratar de comprobar si los ángeles existen o no existen, porque la Biblia los menciona de manera amplia. El Antiguo Testamento los menciona unas 120 veces y el Nuevo Testamento habla todavía mucho más ampliamente de la existencia de los ángeles y los menciona unas 170 veces aproximadamente, un poco más, un poco menos. Siendo el Señor Jesucristo la persona que más se refirió a cada uno de ellos. ¿Qué podemos empezar entonces a analizar de la existencia de los ángeles? Primero, que los ángeles son criaturas de Dios, fueron creados. La Biblia en ningún momento nos dice que ellos se casen entre sí, que ellos tengan relaciones entre sí, que se reproduzcan, que nazcan y tengan una vida de crecimiento como los seres humanos.
La Biblia no nos dice eso. La Biblia lo que nos enseña es que ellos fueron creados. Y quiero empezar a mirar algunos textos, por ejemplo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 148. Nos habla la Escritura, gloria al nombre del Señor Jesús. Este salmo se refiere a ellos y dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. ¿A quiénes creó el Señor? Dice, porque él mandó y fueron creados. Pues a todos estos que está diciendo que le alaben. Alábenle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová. Quiere decir que Dios está demandando una alabanza de todas aquellas cosas que Él ha creado. La Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y dentro de todo lo que Él ha creado, pues está incluyendo a los ángeles, está incluyendo a todos los ejércitos celestiales, está incluyendo a todas las estrellas. Y hay algunos textos, sobre todo en el libro de Job, donde la palabra se refiere a los ángeles como estrellas, también se refiere a ellos como estrella. Por ejemplo, a Lucero se refiere a él como si fuera una estrella. Lucero, hijo de la mañana, es el nombre de una estrella, pero es el nombre de aquel ángel protector que Dios creó, más grande que el resto de los ángeles. Si miramos, por ejemplo, el apóstol Pablo también se refiere, gloria al nombre del Señor Jesús, a toda esa creación. Carta del apóstol Pablo, capítulo 1, el verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. El apóstol Pablo está hablando de todas las cosas que fueron creadas, no solamente de las cosas que fueron creadas aquí en la tierra, sino las que fueron creadas también en el cielo, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Nosotros no conocemos sino las cosas creadas que hay en la tierra, pero también hay cosas que Dios creó en los cielos, y no solamente cosas, sino seres vivos creó Dios también en el cielo. Y si bien acá no aparece la palabra ángeles, dentro de los tronos, dominios, principados y potestades, pues están ese grupo de ángeles, porque nosotros entendemos y conocemos por la palabra de Dios que Dios creó a los ángeles y creó ejércitos de ellos. El libro de Daniel se refiere a la creación de los ángeles por millares y se refiere también por millones de millones. O sea, Dios creó una cantidad sin número de estos seres, pero los organizó por ejércitos, por jerarquías. Entonces,
la Biblia habla de principados, de potestades, habla de tronos, de dominios, habla de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines. Creó una cantidad de ejércitos celestiales y todos ellos están entonces a su disposición y están a su servicio, y cada uno de ellos está bajo la sujeción de unas jerarquías que entendemos existen por la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, lo que estamos concretando acá en esta hora, en este texto, es que ellos fueron creados. Todos y cada uno de ellos fueron creados. O sea, su número no aumenta ni su número tampoco disminuye. Dios creó un número exacto de estas criaturas, que valga la redundancia, y Dios en cualquier momento, si quiere crear más, Él es soberano, Él lo puede hacer. Pero entonces ellos no llegan a la existencia mediante la procreación. La Biblia no habla de eso, no se refiere a los ángeles de esta manera. De hecho, me llama la atención porque unos hombres que no creían en la resurrección de los muertos quisieron confrontar a Jesús con una pregunta. Le dijeron: bueno, maestro, tú nos estás hablando entonces de la resurrección, y en el caso de que una mujer se haya casado con un hombre, dice la Biblia, una mujer se casó con un hombre y él murió. Luego ella se casó con su hermano menor y este también murió. Y así sucesivamente con 5 hermanos. Y le preguntan y le dicen: bueno, en la resurrección, entonces ella será la mujer de cuál de todos ellos. Ellos estaban equivocados en una cantidad de cosas, o sea, tenían totalmente desvirtuada la resurrección, la vida eterna, no tenían claro cómo va a ser la vida del ser humano después de la resurrección, cuando estemos en el cielo. Tenían totalmente desvirtuado esto. Y el Señor les dijo: no, es que eso no va a ser así. Porque cuando estemos en el cielo, seremos semejantes a los ángeles. Y la Biblia nos dice que no se dan en casamiento, que no se casan, que no se multiplican por creación, no se enamoran entre ellos, no tienen relaciones íntimas con ellos, porque ellos no son seres humanos. Ellos son una creación diferente. Ellos son espíritus que no tienen un cuerpo como el de nosotros. El amor que ellos puedan sentir no es un amor erótico, no es un amor apasional, no tienen necesidades sexuales como las tenemos los seres humanos. Los seres humanos venimos a la existencia a través de la procreación. Eso fue lo que el Señor le estableció a Adán y Eva, los juntó, los unió en matrimonio, los bendijo y les dijo: multiplicados, creced y llenad la tierra, ¿cierto? A través de la procreación, a través de un acto sexual. Pero con los ángeles no fue así. Los ángeles no son humanos, no tienen un cuerpo material como el de nosotros, son solo espíritus. Amén. Y Dios los creó. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, entonces, si nosotros entendemos bien ese texto, aquellos hombres estaban pensando que en la resurrección las personas continuarían con este mismo cuerpo y allá nos encontraríamos como marido y mujer, o como novios, o como personas que se amaron, o como padres e hijos, y en la resurrección no será así, porque ya tendremos cuerpos nuevos.
Allá tampoco vamos a tener relaciones íntimas como estas personas de pronto le estaban insinuando al Señor Jesucristo. Y eso no será así. El Señor les dijo, allá seremos como los ángeles, con cuerpos gloriosos, con cuerpos que no se enferman, no se envejecen, no mueren, con cuerpos que no estarán diseñados para la procreación, para tener sexualidad, para tener intimidad, no. Y nuestra conciencia y nuestra manera de ver las cosas nos llevará a tener y a experimentar otro tipo de amor, un amor que va más allá de lo erótico, que va más allá de una pasión carnal. Allá será totalmente diferente. Ahora, ¿dónde viven los ángeles? El Señor Jesucristo casi siempre, la mayoría de las veces que habla de los ángeles, se está refiriendo a ellos como los ángeles del cielo, como los ángeles de Dios. De hecho, el texto que acabamos de leer en Colosenses nos está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Cuando habla de visibles se está refiriendo a lo que hay acá en la tierra, y lo invisible se está refiriendo a lo que hay en el cielo. Y cuando se refiere a lo invisible, entonces ahí es donde dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De hecho, la Biblia nos dice que Jacob, cuando iba huyendo de la casa de su padre, entonces Jacob llegó a un lugar llamado Betel. Y estando en Betel, entonces tuvo sueño y puso una piedra y allí la puso como almohada, como cabecera. Y entonces se durmió y tuvo una visión y vio una escalera. Y de la escalera descendían ángeles y volvían a subir. Sí, me hago entender. Ángeles descendían y ángeles subían. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Eso nos da a entender que su morada original es el cielo y ellos vienen acá a la tierra solamente a cumplir alguna función específica, algún mandato de parte de Dios, y luego se regresan a sus moradas eternas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Lo que nos lleva a nosotros entonces a mirar qué realmente es un ángel. Es un ser espiritual, con cuerpo espiritual, que no nace, que no muere, que no se reproduce y que está al servicio de Dios. El nombre ángel o la palabra ángel desciende o viene y tiene el significado de mensajero, aquel que lleva un mensaje, aquel que está al servicio, gloria al nombre del Señor Jesús, del que lo creó. Amén, de aquel que lo creó. Estaba mirando entonces su actividad, a qué se dedican ellos, tanto en el cielo como en la tierra, porque el libro de los Salmos, en el capítulo 103, dice que ellos están es para cumplir el propósito y la voluntad de Dios. A partir de el verso número 20, Salmo 103, verso 20, dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. En especial, el verso número 20
y el verso número 21, que se está refiriendo directamente a los ángeles. En el verso 21, cuando habla de sus ministros, no está hablando de los pastores acá en la tierra, sino que se está refiriendo a ese ejército celestial, y dice que son poderosos. Amén. Fueron creados un poco más fuertes que los hombres. Dice la Biblia que el hombre fue creado un poco menor que los ángeles. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Sin embargo, le has coronado de gloria y de honra. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Amén. O sea que ellos sí son más fuertes que nosotros, seguramente, más sabios, más inteligentes, que sabemos, tienen más capacidades. Ellos se desplazan a velocidades increíbles, pueden volar, no sabemos qué otros tipos de poderes puedan tener los ángeles. La Biblia habla de un ángel que vino con una espada y mató miles de hombres en una batalla, él solo, y a él no le pudieron hacer daño porque ellos ni siquiera se mueren. Dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, o sea, cumplen lo que Dios les manda hacer, obedeciendo a la voz de su precepto, o sea, cualquier cosa que Dios manda, ellos están prestos para hacerla e inmediatamente. Parece que ni siquiera lo piensan dos veces, sino que Dios les dice algo y se lanzan inmediatamente a hacerlo. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó los cielos, creó todos los ejércitos celestiales. Los creó a todos. Pero la Biblia nos habla de ángeles santos y nos habla también de ángeles caídos. Y también la Biblia se refiere al diablo y sus ángeles, ¿cierto? Los que no guardaron la santidad, los que no guardaron su honra, los que no guardaron su integridad. La Biblia se refiere entonces a los ángeles santos y se refiere también entonces a los ángeles caídos. De los ángeles caídos hablaremos en otro programa. En este instante estamos mirando acerca de la existencia de los ángeles, de la veracidad de la existencia de ellos a través de la palabra, y mirando algunos conceptos y algunos datos de los ángeles. Ahora, hay algunos mitos acerca de los ángeles, ¿cierto? Por ejemplo, se dice allá que en el tiempo antes del diluvio, en el tiempo de Noé, más exactamente, Génesis 6, donde dice la escritura, bueno, quisiera leerlo de manera textual para que nos quede pronto más claro y no tengamos dudas acerca de lo que estamos hablando, porque hay muchos mitos que se mueven en torno de este texto, malinterpretando la palabra de Dios. Porque dice el capítulo 6 y el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se ha pensado y se ha interpretado este texto queriéndonos llevar a la doctrina o a la creencia de que los ángeles descendieron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, con las hijas de los hombres, y se enamoraron de ellas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Entonces, como si hubiera habido una especie de fornicación entre los ángeles y las mujeres. Tenemos que entender primero algunas cosas. En la carta a los Hebreos nos dice la Biblia que Dios a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo suyo. Dios nunca a los ángeles los llamó hijos. No les dijo, ustedes son hijos míos. No. Eso se lo dijo Dios fue al ser humano. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Dios se refirió o se ha referido con esa identidad de Padre es hacia los hombres. Nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre. Amén. Porque no solamente nos creó, sino que nos salvó. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se está refiriendo a los hombres. Pero la carta a los Hebreos nos dice que Dios jamás a ninguno de sus ángeles lo llamó hijo. Entonces este texto no se está refiriendo a los ángeles, que es uno de los mitos que ha existido, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Los hijos de Dios que se refiere acá definitivamente no son ángeles, no son ángeles, porque ellos son espíritus. Ahora, ellos entonces no tienen un cuerpo físico. Y si alguno de los ángeles ha tomado forma humana, ha sido por cumplir algún mandato de Dios. La Biblia dice que algunos ángeles tomaron forma humana para obedecer a Dios en cualquier mandato. Por ejemplo, cuando el Señor se manifestó en carne para ir donde Abraham y decirle que iba a destruir las ciudades de la llanura, entonces el Señor se apareció con dos de sus ángeles, se apareció frente a Abraham y ellos se aparecieron en forma humana, los tres, tanto el Señor como los dos ángeles que iban con ellos. Y entonces el Señor envió a esos dos ángeles a la ciudad de Sodoma para que sacaran a Lot y para que sacaran a su familia. Lo que me da a mí a entender que los ángeles no toman forma humana por voluntad propia, sino que Dios se los permite. ¿Para qué? Para cumplir esa función. También la palabra nos dice que cuando Jesús resucitó y aquellas mujeres iban corriendo a la tumba, entonces un ángel se les apareció y les dijo que por qué buscaban al que vive entre los muertos. Y ellos vieron, fue a una persona, pero reconocieron que era un ángel. Ahora, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, entonces, después de que subió al cielo, los discípulos se quedaron mirando allá y se apareció ahí también un ángel en forma humana y les dijo a ellos: varones, hermanos, ¿qué miráis al cielo? Aquel que ha sido arrebatado de vosotros un día va a regresar, un día vendrá nuevamente, pero ya no vendrá para ser crucificado. Y entonces ellos lo vieron y entendieron que el que les estaba hablando era un ángel. Y de esta manera entonces algunos ángeles han tomado forma humana, pero han tomado forma humana, ¿por qué? Porque el Señor se los ha permitido, o el Señor mismo los ha transformado en forma humana para ejecutar alguna labor, traer algún mensaje. Pero definitivamente los ángeles no son humanos, son espíritus.
Yo quisiera mirar en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, gloria al Señor Jesús. Hebreos capítulo número 1 y el verso 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este texto de una vez nos está diciendo que los ángeles son espíritus, no son hombres, no son seres humanos. Sin embargo, la palabra de Dios no nos dice a nosotros que ellos tengan un género sexual, que entre ellos haya el género masculino, haya el género femenino o algún otro tipo de género aparte de estos dos con los que nosotros conocemos. La Biblia no dice eso. Lo que la Biblia sí nos dice es que ellos tienen una actitud o una personalidad varonil. Es lo mismo que Dios. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un ser humano como nosotros. No podemos decir que Dios tenga un género sexual. Dios es un espíritu. Pero su carácter, su actitud y su personalidad sí es varonil. La Biblia se refiere a él como varón de guerra. Amén. Se refiere a él de esa manera. Y también se refiere a los ángeles con esa actitud y con ese carácter varonil. Ellos no tienen ese género sexual, ellos solamente son espíritus. Ellos solamente son espíritus. Quiere decir que ellos no tienen un órgano reproductor, como el que tenemos los seres humanos, como el que tienen los hombres, como el que tienen las mujeres, y que ellos se complementan para dar entonces paso a una nueva vida y poderse multiplicar y procrear. Ellos no, ellos simplemente fueron creados como espíritus. Volviendo al texto de que ellos no son hijos de Dios, acá mismo en el capítulo número 1 y en el verso 5 de la carta a los Hebreos, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de ellos. A ninguno de ellos se refirió el Señor diciéndoles eso. Mira el verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dios a los ángeles nunca los llamó hijos, ni tampoco nunca les ha dicho que se sienten a su diestra, porque esto Dios lo ha reservado, es para su creación más amada. Aunque la Biblia dice que fuimos creados un poco menor que los ángeles, dice: sin embargo nos ha coronado de gloria y de honra. Y ahora nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes, ministros de su palabra, de la palabra del Evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. De esa manera, entonces, es que la palabra se refiere a ellos como espíritus que son mensajeros, que llevan un mensaje donde no hay mucho argumento, donde no hay mucha explicación. Ellos simplemente vienen, traen un mensaje de parte de Dios a alguna persona, a algún pueblo, ejecutan algún juicio, en fin, y no tienen como mucho argumento. Mientras que nuestra predicación está llena de argumentos, está llena de doctrinas,
está llena de palabras que enriquecen la sabiduría y el conocimiento del hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, la idea de que los ángeles son ángeles de la guarda y que cada persona que existe en el mundo tiene un ángel que lo está guardando, tenemos que pensar en algo. Sí hay ángeles que están puestos al servicio de los hombres, pero no de todos los hombres. Cada persona sí tiene un ángel a su lado, todo ser humano tiene un ángel a su lado, pero no precisamente guardando. Hay unos ángeles que sí están al servicio de los hombres, aunque nosotros no nos demos cuenta. Porque eso es lo que estamos leyendo acá en Hebreos 1:14. Porque pregunta y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos ángeles que están al servicio de los hombres no están al servicio de cualquier hombre, de cualquier persona, sino solamente al servicio de quienes, de los que han recibido la salvación. Mire, cuando Pedro estaba encarcelado, fue un ángel el que abrió la celda para que ellos, Pedro y las personas que estaban con él, salieran. Amén. Fue un ángel. ¿Cuántas veces un ángel ayudó no solamente a Pedro, sino que iban y le servían al Señor y también a los apóstoles? Ellos tuvieron experiencias muy profundas con ángeles. Un ángel se le apareció a Pedro y le tenía un mensaje, y Pedro se postró delante de él y el ángel le dijo, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo, yo solamente soy un servidor, soy alguien como tú que trae un mensaje, adora a Dios. Entonces, los hijos de Dios, los siervos de Dios, los ministros de Dios, todas las personas que han creído en Dios y ahora están bajo la salvación, bajo la gracia, entonces algunos ángeles es posible que les puedan servir, que les puedan ayudar. Eso es lo que está diciendo el texto. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, yo estaba pensando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, amén, el capítulo 20 de Apocalipsis, nos habla entonces a nosotros, a partir del verso número 11, del juicio que se va a desarrollar en el trono blanco, o sea, lo que conocemos como el juicio final, Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, ni para la tierra ni para el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Creo que esto es lo que queremos rescatar de este texto. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir el texto que hay un libro para cada persona en esta tierra. Y en ese libro está escrito todo lo que las personas hacen, dicen y piensan. En ese libro está escrito todo. Amén.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora la pregunta es, ¿y quién escribió todas esas cosas en esos libros? ¿Quién escribió todas esas cosas en esos libros? Creemos que hay un ángel, al menos uno, pueden ser dos o tres, ¿qué sabemos? En el libro de Daniel, el capítulo 4, a partir del verso 13, nos habla de los ángeles, nos dice que son santos, que son vigilantes y que son millones de millones. Ellos están vigilando y quiere decir que ellos están tomando nota de todo lo que cada persona hace, dice y piensa. Creo que para nosotros los cristianos también un ángel ha estado tomando nota de todo lo que hemos hecho. Pero a diferencia de los hombres impíos, del hombre que no ha conocido a Dios, del hombre pecador, a diferencia de ellos, dice la Biblia que Cristo tomó el acta que estaba en contra nuestra, o sea, ese libro que estaba escrito con todas nuestras cosas malas que habíamos hecho, tomó el acta que estaba en contra nuestra y la clavó en la cruz del Calvario, la rasgó, la rompió, la destruyó, porque dice la Biblia que Dios tomó nuestros pecados y los sepultó en el fondo del mar para nunca más acordarse de ellos. Entonces, esa acta que estaba en contra nuestra, que un ángel la escribió, que un ángel tomó nota, entonces Dios tomó esa acta y la clavó en la cruz del Calvario. Eso los que hemos recibido a Cristo, los que hemos sido lavados por su sangre, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que ya no andamos en la vanidad del pecado, sino que ahora seguimos el camino del Evangelio, hemos creído a la palabra de Dios. Pero los que no han creído a Jesucristo, los que no le han aceptado, ese libro todavía está vigente y en ese libro están escritas todas las cosas que ha hecho. Entonces cada persona tiene un ángel, pero no precisamente guardándolo. No precisamente el ángel de la guarda, sino que está con un libro escribiendo todo lo que la persona hace, dice y piensa. Quisiera mirar en el libro de Daniel entonces, en el libro de Daniel, en el capítulo número 4, gloria al Señor Jesús, y en el verso número 13, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Mire cómo se refiere él a un ángel que vio en aquella visión. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Bueno, el significado de la visión puede ser ya otro tema. Pero lo que quiero recalcar o resaltar de este texto es que Daniel, en una visión que tuvo, entonces observó y escuchó a un ángel, y él se refiere a ese ángel como un vigilante y santo que descendía del cielo. Quiero mirar el verso número 17, que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Acá nuevamente se está refiriendo a los ángeles, pero ya no en singular, porque en el verso 13 está hablando en singular de un ángel, o sea, de un vigilante, un santo que descendía del cielo. Pero acá en el verso 17
ya se está refiriendo en plural. Porque alguien podía pensar que en el verso 13 se está refiriendo al Señor. Al referirse al Señor tiene que hacerlo entonces en singular, porque Dios es uno. Pero en el verso 17 ya no se está refiriendo a ese ser en singular, sino en plural. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes, o sea, los hombres, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Entonces ya está hablando en plural y se está refiriendo a los ángeles como los vigilantes y se está refiriendo a ellos como santos. Quisiera mirar el verso 23, dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, etcétera, etcétera, lo que leímos en el otro. Vuelve y retoma el texto refiriéndose a aquel ángel como el vigilante. ¿Y qué hace un vigilante? Un vigilante está atento a las cosas que están sucediendo y está tomando nota y está tomando escritura. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces a Mateo 25:31 se refiere a los ángeles como santos. Lucas 24:1 se refiere a su carácter y a su personalidad varonil. Hebreos capítulo entonces 1, los textos 13 y 14 se refiere a ellos entonces como espíritus. Amén. Como espíritus y no como hombres. Entonces, para ir concluyendo, vemos por la palabra que ellos son creados. Ellos no se multiplican, no son procreados, no se unen entre ellos, no tienen intimidad, no tienen un amor erótico, no se enamoran los unos de los otros. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo. No dice que no se amen. Seguramente sí se aman, se admiran, se respetan, tendrán una cantidad de sentimientos hacia los demás ángeles, hacia la creación, porque ellos son seres emocionales. La Biblia dice que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Seguramente cuando un santo se aparta también llorarán, ¿cierto? Quiere decir que tienen ese tipo de emociones, pero el amor que se profesan entre ellos y que profesan para Dios o para los hombres no es un amor erótico, sino un amor más bien como filial. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque no se reproducen, sino que solamente son espíritus. Amén. Son mensajeros y cumplen misiones de Dios, no solamente en el cielo, sino acá también en la tierra. Están al servicio de aquellos que han recibido la salvación. Amén. Pero también están tomando nota de lo que los hombres impíos y lo que el ser humano normalmente está haciendo. Queda claro entonces también que Dios nunca llamó a ninguno de los ángeles, lo llamó su Hijo, tampoco los ha hecho herederos de todas sus promesas. ¿Cuántos ángeles hay? Pues Daniel lo dice acá en el capítulo 7 y en el verso 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano que está hablando ahí definitivamente es el Señor Jesucristo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, no un trono, sino que muchos tronos. Y se sentó un anciano de días en el trono más alto, porque Isaías dice: vi un trono alto y sublime,
que es el trono de Dios que se destaca por encima de los otros tronos. Y cuando habla de los otros tronos no se refiere a sillas, sino a seres que están en una autoridad. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el Señor, y el pelo de su cabeza como lana limpia, así se refiere Juan en Apocalipsis a él. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, o sea, del trono del Señor, fuego ardiente. Y mire que el verso 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y lo que nos atañe en este instante de este texto es esta parte que dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y los libros fueron abiertos. Quiere decir que cada uno de esos ángeles llevó el libro en el cual él había tomado nota de las personas. No necesariamente todas las personas tienen un ángel de la guarda, pero sí cada persona tiene un ángel que está detrás de sí tomando nota. Pero sí es posible que los hijos de Dios, los redimidos, tengan también ángeles que estén a su servicio. Nosotros confiamos y creemos que el Señor Jesucristo es el que nos guarda, que es el que nos ayuda, que es el que nos protege, que es el que nos bendice. Amén. Pero también vemos en la palabra de Dios instantes en que los ángeles descendieron. ¿Para qué? Para librar a alguno de sus siervos, a alguno de los discípulos, a alguno de los hijos de Dios, de algún mal, de una prisión, etcétera, etcétera. Mis amados hermanos, qué bendición haber podido estar con ustedes en este programa, trayendo este tema que es bien amplio en la palabra de Dios. Creo que no terminaríamos si nos pusiésemos a hacerle una exégesis a todos los textos que nos hablan acerca de los ángeles. Aproximadamente la Biblia nos menciona unas 290 veces a los ángeles. Y cuántas cosas nos dice la palabra de Dios acerca de ellos, cómo le servían al Señor Jesucristo, cómo algunos tuvieron forma humana para venir a cumplir algún mandato de Dios, cómo algunos de ellos vinieron a traer mensajes importantes, como el mensaje que el ángel le trajo a Daniel, como el mensaje que el ángel le trajo a la Virgen María, ángeles que venían a ejecutar juicios, como el ángel que descendió y le quitó la vida a miles y miles de personas en una batalla, como ángeles descendieron y le abrieron la puerta a Pedro, cómo le servían al Señor allá en el desierto, cómo le servían al Señor allá en el monte del Olivar. O sea, todo lo que los ángeles han hecho y lo que harán y para lo que están establecidos, la Biblia nos habla ampliamente de su función y de su ministerio. Pero qué bueno no creer en mitos, sino creer en leyendas que están fuera de lo que la palabra de Dios realmente nos está diciendo. Los ángeles no son hijos de Dios, los ángeles no se multiplican por sí mismos, no tienen relaciones entre ellos, mucho menos con los seres humanos. Qué gran bendición, hermano, entonces que hayamos estado acá poniendo atención. Esperamos que esta palabra haya sido de gran edificación. Muchas gracias por esos mensajes en el chat. Muchas gracias por haber estado ahí, por compartir esta enseñanza con muchas otras personas. Y esperamos entonces que esta palabra sea poderosa para tu vida. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.